Ustedes, señores políticos, justificaron y alentaron las evasiones masivas del metro, validando el incumplimiento de la ley como forma de protesta política. Ustedes aprovecharon los atentados terroristas del metro como una oportunidad para hablar del descontento social, como si esa hubiera sido una manifestación más de ese descontento. De hecho, se horrorizaron cuando Piñera habló de una guerra, como si lo ocurrido en el transporte público y en las calles hubiera sido poco menos que un desmán. Ustedes no hicieron nada, absolutamente nada, para facilitar el trabajo de carabineros o de los militares. Por el contrario, animaron a las personas a salir de sus casas, a protestar en momentos críticos, cuando los niveles de efervescencia hacían perfectamente predecibles los daños que habría, o sea, destrozos, saqueos, enfrentamientos, heridos, muertes. Ustedes, a diferencia de muchos de los que participaron o salieron, sabían lo que iba a ocurrir, pero no les importó, porque sería lejos de sus casas y no con sus hijos. Hasta que se asustaron, porque se dieron cuenta de que la turba de enajenados no iba a ser tan fácil de controlar. Pero ni siquiera entonces, ni siquiera cuando pudieron ver todo el daño que contribuyeron a causar, ni siquiera en ese momento dejaron de hacer sus pequeños y mezquinos cálculos. Y en lugar de concentrarse en frenar la violencia, ¿qué hicieron? Aprovecharon de pasar colada una nueva constitución que estaba lejos, pero muy lejos, tanto del interés de los delincuentes como de los trabajadores chilenos. Ustedes, y ahora me refiero al gobierno, no tuvieron el coraje de ponerle el pecho a las balas, de confrontar a la oposición, de emplazarla para que los ayudara a recuperar la normalidad. No estuvieron dispuestos a pagar costos políticos, a hacer ese sacrificio mínimo de amor a nuestro país. Y como era de esperar, les costó más caro de lo que pudieron imaginar. Ustedes han sido unos cobardes que como niñitas asustadas ante la presencia de un ratón se dejaron amedrentar por la oposición. Y no solo eso, permitieron que su interlocutor fuera el Partido Comunista. No lo notaron, pero sí fue. ¿O acaso no fueron ellos, este partido, los que desde las primeras horas hicieron acusaciones indiscutiblemente maliciosas de violaciones a los derechos humanos? Que pretendían en el fondo recrear artificialmente una especie de mini dictadura. ¿No fue el Partido Comunista los que pedían la renuncia del presidente? ¿Y cuál fue la brillante decisión que tomaron ustedes? Repetir el término, entregarle a organismos internacionales la última palabra. ¿Para qué? Para asegurar a Piñera a costa de la República. No cumplieron con su responsabilidad. Tampoco fueron capaces de articular un discurso. Y como si eso no bastara, en lugar de exigir a la oposición que asumiera la responsabilidad, ¿qué han hecho? Concederles todo y confirmar así que esa es la forma correcta de obtener las cosas, sin advertirle a los chilenos de pasada que esa ganancia de la ciudadanía es solo aparente, porque si ya ocurría que grupos organizados tenían más poder que la mayoría, hoy serán los que tienen más capacidad de destrucción. Brillante, verdaderamente sorprendente la conducción política de un gobierno que concentra, se supone, a las mentes más lúcidas de este país y que actualmente además anuncian medidas paliativas para una crisis provocada por otros, sin decirlo siquiera. Así es como se pierde en política, así es como se reescribe la historia, así es como gana terreno un partido chico y poco representativo, pero tremendamente peligroso, como el Partido Comunista, o un grupo de irresponsables como el Frente Amplio, con el auspicio de la torpeza y de la falta de hombría de todos los demás. Como si el espectáculo no fuera suficiente, hoy día cuando ya tenemos una cifra de 90.000 chilenos que quedaron sin trabajo, cuando tenemos a la vista una recesión, hoy día, ¿cuál es el tema sobre el que discuten los políticos? Sobre cómo se van a repartir cupos en caso de que los chilenos estemos de acuerdo con hacer una nueva constitución. Que si las mujeres, que si la paridad, que los hombres, que los mapuches. Y es que ni siquiera ya les da vergüenza, porque están tratando de exprimir al máximo los beneficios del poder. Ustedes nos han dado, en todo caso, una oportunidad maravillosa. La oportunidad de decirles lo que pensamos, tanto de los unos como de los otros, en un plebiscito en el que recibirán un rechazo mayoritario. Rechazo a ustedes, rechazo a su legitimidad, rechazo a la forma en que se han comportado, rechazo a esta nueva trampa. Salvo, claro está, que el oficialismo se compre la propuesta de Pepe Out de saltarse la pregunta clave si aprobamos o rechazamos hacer una nueva constitución y nos obliguen directamente a elegir una fórmula. Están asustados. Por eso
Saben, porque saben en el fondo lo que vamos a hacer, aprovechar la oportunidad de decirles que desconocemos ese acuerdo. Ustedes, señores políticos, llevan años engañando a los chilenos, que el binominal, que la única forma de aliviar sus problemas pasa por aumentar los impuestos. ¿Por qué? Porque en cada uno de los servicios públicos tienen a personas pagadas por todos nosotros que les aseguran a ustedes la reelección. ¿Podrían mejorar los sueldos de los chilenos? Sí. Y sería simple si cada una de las empresas de este país estuviera obligada a repartir lo que hoy día pagan impuestos a sus trabajadores, en lugar de entregárselos a ustedes para que lo administren. ¿Podría bajar el costo de vida de los chilenos en traslados? Sí, es muy simple. Bastaría con eliminar el impuesto al combustible. ¿El Estado recaudaría menos? ¿No podría existir o cumplir con las funciones para las que es absolutamente necesario? No. Lo único que estaría obligado a hacer es a gastar menos en operadores políticos, en burocracia, en programas sociales demostradamente ineficaces, en falsos exonerados políticos, en lujos innecesarios, en puestos de trabajo para la familia y los amigos. Estamos hablando de un alivio importantísimo para el bolsillo de todos. Pero no, los políticos no quieren hacer de Chile un país de propietarios. Nos vamos a organizar. Vamos a aprovechar esta oportunidad que nos han dado ellos mismos. Vamos a marcar rechazo. Y en la próxima elección vamos a elegir a personas serias. Desafiaremos a todos esos que llevan 30 años instalados porque han construido un imperio con nuestros impuestos. Nos vamos a dar un gran gusto y ustedes se llevarán una gran sorpresa. Y la nueva constitución la dejaremos en manos de personas serias, las personas que vamos a elegir. Soy Tere Marinovich para Fundación Nuevamente.